Hola, en este primer video dedicado a cómo probar nuestra API, veremos una introducción a la clasificación de las pruebas de software y su importancia. Veremos como objetivo las pruebas funcionales y no funcionales, que son los dos reinos que se dividen las pruebas de una aplicación. También veremos las pruebas funcionales y sus cuatro subdivisiones más básicas y una breve ilustración de pruebas no funcionales. Aunque las pruebas de software comúnmente se dividen en pruebas funcionales y no funcionales, esta terminología puede resultar confusa. En realidad, para que un código sea realmente funcional y cumpla su cometido, debe cumplir los requerimientos impuestos por ambos tipos de pruebas. Las llamadas pruebas funcionales están enfocadas en lo que hace el código, es decir, si el mismo ejecuta las operaciones que se espera de él y las hace correctamente. Es decir, si el código requiere que se sumen dos números o que se apruebe o rechace una hipoteca basado en los datos entrados, eso es lo que se analiza en las pruebas funcionales. De otro lado, las llamadas pruebas no funcionales se centran en cómo el software hace esto, si el código tiene la performance necesaria, si soporta el número de usuarios que se espera que maneje sin degradarse, si es fácilmente mantenible, si el usuario lo puede usar sin tener que leer un manual 10 horas, si puede ser usado tanto en un tablet como en un teléfono o un laptop. Por supuesto, estos requerimientos varían de código a código según sea su uso. A pesar que todo el desarrollo del código y el éxito de pasar las pruebas pasa por el programador, solo algunas de estas pruebas son responsabilidad única del mismo. Y otras pueden o no ser hechas por el programador en dependencia de la magnitud del código y el tamaño de la empresa productora. Pero tenga en cuenta de que todo salga bien siempre depende de nuestro equipo de programación, es decir, usted y sus colegas. En esta presentación vamos a hacer hincapié en las pruebas funcionales, por lo que pasaremos a explicar un poco más las más comunes. El unit test es la prueba base de todo. En ella se prueba la unidad mínima de código, es decir, un procedimiento o función aislado. El programador tiene dos formas de usarla. Usando programación extrema, esto es crear las pruebas antes de crear la función o método. Esto es muy recomendable en ciertos casos. O luego, es decir, después que está hecha la función para probar su funcionalidad. No obstante, si usted usa programación extrema, no lo libra de realizar luego pruebas que muestren el comportamiento de su función en diferentes situaciones. Una de las cosas que más se olvida de probar es cuando es la parte en cual entran datos errados, es decir, la prueba de cuando hay un error en los datos entrados a la función. Es decir, probar la respuesta ante errores de su función o método. Como se requiere probar el método en aislamiento, pues se necesita una forma de manejar controladamente las dependencias externas de la función o métodos, si están presentes. Formas comunes de dependencia externa pueden ser acceso a tablas en bases de datos, acceso a otras APIs o acceso a lecturas de instrumentos. Para remediar esta situación, existen librerías como Mock que simulan las respuestas de estas dependencias externas. La otra prueba funcional muy común son los test de integración. Estos tests prueban la integración correcta entre varios módulos del sistema. También son responsabilidad del programador. Por ejemplo, usted puede probar la relación entre su controller y la capa de negocios o entre su capa de datos y la base de datos. En un sistema complejo puede ser que aún usted tenga que simular algunos orígenes de datos y tomar otros de la realidad. Es decir, en algunos hacen mock y en otros tomar los reales. Por eso es posible que aún requiera hacer simulaciones de ciertas entradas de sus datos de la misma forma que hemos hecho o que hemos planteado en el unit test. Las pruebas del sistema completo o system test no es más que la prueba total de la funcionalidad del sistema. Es decir, es una prueba de integración de todo el sistema. Según el tamaño de su empresa, esta prueba la puede hacer el programador, que es muy usual, o el equipo de QA, que es el Quality Assurance de la empresa. En esta prueba definitivamente no hay simulación de entradas y salidas o mock. Es decir, se toman las entradas reales. Lo que sí es muy común que no se prueben en el ambiente real o de producción, sino que se usan bases de datos de prueba o APIs dependientes que también poseen datos de prueba. Usualmente el test del sistema por parte del programador es lo conocido como smoke test o test de humo. Este test implica usar el programa en su funcionalidad más básica y en su uso más común. Por último, en este grupo entran las pruebas de aceptación.
es el punto final de las pruebas funcionales. Esto normalmente son realizadas por el equipo de QA de la compañía. También puede ser probadas por el usuario final. Esto es común en soluciones del uso interno de la compañía. No es recomendable que esto lo haga el programador. En todo caso, lo debiera hacer otro programador que no participara en el desarrollo del programa. Aquí se prueba la realidad. Aunque se pueden usar bases de datos de prueba y servicios de prueba, se deben realizar casos reales del uso del programa. No es parte de esta serie profundizar en las pruebas no funcionales y solo veremos ejemplos de pruebas unitarias y el uso de mock en las mismas. Pero no quería terminar sin recalcar que un programa sano es un programa que no solo hace lo que tiene que hacer lógicamente, sino aquel que además lo hace rápido para el nivel de usuarios que se espera, es fácil de usar por el usuario final y además es fácil de mantener. Es decir, mantenibilidad, performance, modularidad y seguridad. El 80% de su tiempo como desarrollador lo va a emplear corrigiendo o añadiendo funcionalidad a programas ya existentes, por lo que la mantenibilidad es uno de los bienes más importantes de su programa. Piensen en eso. Resumiendo, hemos visto clasificación de pruebas funcionales y no funcionales y su importancia para la calidad total del software, los tipos de pruebas funcionales y la responsabilidad del programador en ellas, y una breve panorámica de las pruebas no funcionales y su importancia. Y llegamos a la última página. En nuestra próxima entrega veremos cómo preparar nuestro código para pruebas usando mock, and y unit test. Muchas gracias y hasta la próxima.